Muchas veces nos hemos preguntado cómo Netflix nos recomienda películas bastante similares a las que estábamos viendo. ¿O alguna vez te ha pasado que has visto un vídeo que YouTube te ha recomendado que tiene la misma temática de los vídeos que habías visto anteriormente? La clave de esta capacidad reside dentro de una tecnología que te voy a explicar ahora, que se llama base de datos de vectores. Hola a todos y a todas, yo soy Ricardo de Liorant y hoy te quiero explicar cómo funciona una base de datos de vectores y cómo una empresa pequeña o grande puede beneficiarse de ella. Un vector es simplemente una lista de números. Y esta lista de números representa un punto específico de datos. Y cada vector encapsula, por medio de números, el significado de los datos originales. Y podemos entender que este sistema trabaja para encontrar parecidos en lugar de buscar coincidencias exactas. A diferencia de las bases de datos tradicionales que organizan los datos en forma de tablas, que son estáticas, la base de datos de vectores almacena y gestiona información en altas dimensiones. Y así podemos procesar textos, audios e imágenes en formatos conocidos como vectores. Y así toda la información que nosotros vamos a utilizar la convertimos a números y estos números los almacenamos en una base de datos de vectores. Y así cada vector encapsula el significado semántico de cada información que nosotros hemos almacenado. Y este conjunto de vectores se llaman embeddings, que son diversos vectores que están almacenados dentro de un grupo específico. Así nosotros podemos procesar en lenguaje natural el significado de dos ítems que no necesariamente son la misma cosa. Por ejemplo, un gato o un perro pertenecen al mismo grupo, pero no tienen una coincidencia exacta. Entonces para eso es que sirven los vectores, para encontrar grupos y elementos similares dentro de una misma categoría. Dado que la representación numérica de perro y la representación numérica de gato pueden estar dentro de un grupo similar. Y así con esta tecnología pasamos de implementar una búsqueda exacta a una búsqueda por significado. Y esta tecnología nos va a permitir realizar herramientas de inteligencia artificial que permitan entender la intención de la búsqueda que nosotros estamos utilizando. ¿Cómo funciona internamente crear una base de datos de vectores? Y su funcionamiento se puede dividir en varios pasos claves. Y el primer paso es la generación de embeddings, que significa transformar nuestros documentos o nuestra información a números, es decir, a vectores. Así, los datos originales, que pueden ser texto, imágenes, audio, etc., son transformados a una representación numérica. Esta transformación la hacemos por medio de modelos de embeddings, que son modelos de inteligencia artificial que sirven específicamente para esta tarea. Y así nuestra base de datos va a estar compuesta de números. Y a la hora de conectarlo con un modelo de inteligencia artificial, este modelo va a entender los números como una representación de los datos que nosotros hemos transformado. El siguiente paso es la indexación. Una vez nosotros hemos generado los vectores, los tenemos que almacenar de modo que estén estructurados para poderlos utilizar. Luego, una vez hemos indexado los embeddings, podemos hacer una consulta semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos consultar nuestra base de datos para obtener información que tenga una similitud dentro de todos nuestros documentos. Por ejemplo, tenemos una base de datos que representa un catálogo de una e-commerce. Nosotros buscamos camisas y vamos a obtener productos relacionados a camisas. No necesariamente el producto camisa, sino que una cartera de productos que tiene una representación similar a la palabra que nosotros hemos buscado. Y así esto nos permite tener recomendaciones mucho más amplias dentro de esta base de datos que nosotros hemos creado. Así es como funcionan estos sistemas de recomendaciones, por ejemplo de Netflix, en donde hemos visto una película y luego aparecen otras que no necesariamente tienen las mismas palabras claves, pero sí tienen el mismo significado. Para eso sirve una base de datos de vectores. Anteriormente era bastante complicado trabajar con este tipo de base de datos. No obstante, con los modelos de embeddings de inteligencia artificial, cualquier persona que tenga los conocimientos necesarios para trabajar con estas tecnologías puede crear su propia base de datos de vectores a un costo bastante razonable.
Y así crear una base de datos de vectores nos permite tener varias aplicaciones para una empresa o para un negocio. La primera aplicación que podemos generar es una aplicación por búsqueda semántica. Y esto lo que nos permite es que el chatbot o la aplicación que nosotros creemos pueda encontrar información dentro de nuestros documentos con un significado similar y no necesariamente con las palabras claves exactas. La siguiente aplicación que nosotros podemos crear son sistemas de recomendación. Esto puede ser bastante útil para las e-commerce, donde al representar usuarios y productos como vectores, y así una base de datos de vectores puede encontrar elementos similares a los que un usuario ha estado buscando previamente. Y esto puede potenciar las recomendaciones personalizadas por usuario. Luego, una de las aplicaciones que está siendo más usada hoy en día es la solución de RAG, de Retrieval Augmented Generation. Aquí las bases de datos vectoriales actúan como una memoria externa a la aplicación. Así, cuando el usuario hace una consulta, lo puede hacer dentro de las bases de datos de vectores para poder dar una respuesta con el significado que se está buscando. Y así, cuando el usuario hace una pregunta sobre un documento, por ejemplo, el chatbot puede ir a la base de datos de vectores y encontrar la representación semántica de todos esos documentos. Así podemos tener una respuesta más amplia dentro de las consultas que estamos haciendo. Otra aplicación es la búsqueda de medios, por ejemplo, de imágenes, de vídeos o de texto. Así nosotros podemos encontrar imágenes que coincidan con la descripción de un texto y no necesariamente con una etiqueta o con una palabra exacta que represente esa imagen. Existen dos maneras de funcionamiento a la hora de utilizar una base de datos de vectores. La primera es la de in-memory, que es cuando nosotros utilizamos nuestra memoria RAM de nuestro equipo para poder hacer una consulta bastante rápida dentro de una base de vectores que sea muy pequeña. Esto lo podemos utilizar para hacer búsquedas bastante rápidas y con datos que son bastante volátiles. Y la segunda forma de utilizarla es a través de servidores en cloud, en donde nosotros almacenamos nuestra información de vectores en la nube para poder procesarla posteriormente. Así, esta información va a estar disponible para diversas aplicaciones. Existen muchísimas herramientas en el mercado para utilizar una base de datos de vectores. Ahora yo te voy a mencionar cuáles son las más populares y cuáles son las que yo más he utilizado dentro de nuestras aplicaciones para nuestros clientes. La primera es Face, que ha sido creada por Facebook y está optimizada para trabajar con datos bastante grandes. Así puede dar bastante flexibilidad a la hora de crear prototipos de aplicaciones. La siguiente es la que más utilizo a la hora de trabajar con notebooks o con aplicaciones bastante sencillas, que es Chroma. Chroma es una base de datos vectorial de código abierto que es conocida por su simplicidad y es bastante fácil de usar. De hecho, se puede conectar en Google Colab y poder testear aplicaciones bastante pequeñas. Y así, esta base de datos nos permite trabajar en prototipos de aplicaciones de una manera bastante rápida. La siguiente, que es una de mis favoritas, es Quadrant, que es una base de datos de vectores que está diseñada para aplicaciones empresariales. El objetivo de esta base de datos de vectores de Quadrant es tener un alto rendimiento y trabajar con escalabilidad dentro de sus datos. Ofrece una API bastante sencilla y un filtrado por metadatos que nos permite crear aplicaciones híbridas. Y las siguientes son tres, que provienen de una misma categoría en específico, que son las bases de datos que vienen desde los servicios de cloud. Por ejemplo, desde Azure, Google Cloud Platform y Amazon Web Services. Cada una de ellas ofrecen sus propias bases de datos vectoriales para poder crear aplicaciones dentro de un mismo ambiente y no necesariamente utilizar tecnologías externas. Esto viene bien a la hora de crear aplicaciones que requieran estar dentro de un mismo entorno y tener un espacio que tenga compliance y en donde sus datos no van a ser filtrados. Y bueno, utilizar una base de datos vectorial es una alternativa para poder trabajar con datos no estructurados con aplicaciones de IA. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Cualquier pregunta en los comentarios y espero que hayas aprendido cómo una base de datos vectoriales puede ayudarte en tu negocio. Hasta la próxima.